Bienvenidos a La Revolución de las Conciencias, el programa que da cuenta de todas las actividades del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, de nuestro partido Movimiento y evidentemente hacemos análisis de la coyuntura nacional e internacional. Y pues el día de hoy tenemos a nuestro compañero Juan Manuel Contreras. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y nosotros. Mucho gusto de estar compartiendo con ustedes, Mario querido. Bueno, pues él es consejero interno del Instituto Nacional de Formación Política, es doctor en filosofía y evidentemente ya lo habíamos tenido anteriormente, es alumno del doctor Enrique Dussel y precisamente hoy vamos a hablar de un tema bien importante, de un curso que ya está a punto de comenzar y que viene como parte de toda la columna vertebral Así es. de formación política del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, que me parece fundamental porque este año, el año pasado y este año se conformó toda esta columna vertebral, Así es. que es el curso básico, Así curso es. intermedio y curso superior. Ahora sí, antes de comenzar con este curso, quisiera entrar con el tema de la importancia de la formación política, porque me parece fundamental en momentos donde está, digamos, el capital embistiendo las resistencias, a los pueblos en resistencia y a los gobiernos en progresistas. ¿Cuál es la importancia en ese sentido de la formación política, mi estimado Juan Manuel? Es fundamental, diría yo, ¿no? Cuando tienes tú y formamos parte de, inevitablemente, un sistema hegemónico que intrínsecamente es inmoral. ¿Y por qué digo que intrínsecamente es inmoral? Eso quiere decir que el simple hecho de ser sistema, en los términos que es sistema, cómo está organizado, cómo está estructurado, cuáles son sus prácticas, cuáles son sus fines, qué es lo que busca, toda esa fuerza que tiene ese sistema hegemónico vigente llamado neoliberal capitalista, tiene como base, como antecedente, la explotación, no solamente de las personas, sino la destrucción de la naturaleza, porque es la condición de posibilidad de su lógica de reproducción. Cuando tienes un sistema de ese tipo y que se torna hegemónico, es decir, que detenta el poder, en su ejercicio, en su despliegue, se manifiesta violentamente. Ante esa forma de desplegarse en el mundo con violencia, pues lo que está en riesgo es la vida en general y la vida humana en particular. Y eso lleva a que las personas reflexionemos seriamente qué significa eso. Y para eso necesitamos hacerlo, no basta pensarlo individualmente, es necesario pensarlo colectivamente, porque el sistema es una estructura y tiene que ser pensada, analizada, deconstruida, desmontada como estructura. Y eso implica hacernos de herramientas teóricas y metodológicas que nos permitan, primero, entenderlo, segundo, desmontarlo críticamente y tercero, por responsabilidad, generar una alternativa distinta a lo que tenemos. Y en ese sentido, la formación política constituye un imperativo, kantianamente hablando, es decir, una obligación. No es si queremos, si tenemos tiempo, es una obligación formarnos políticamente para entender nuestra situación y para, si no es lo mejor posible, esta situación que tenemos, ¿qué es lo que proponemos? Hay que estructurar una propuesta y entonces la formación política ahí es clave. Fíjate que yo soy bien chismoso porque siempre les digo a los compañeros lo que platico con nuestros entrevistados antes de entrar a cámara. Y es que precisamente estábamos platicando de este tema de la formación política como una necesidad ante este vendaval del capitalismo mismo, ante una necesidad de reflexionar, de organizarnos y movilizarnos para poder cambiar estas perspectivas de mundo que son tremendas en la actualidad. Y precisamente ahora sí que dejando en suspenso por un momento lo que estábamos, el tema central de nuestra charla el día de hoy, platícanos del curso que vamos a tener en el Instituto Nacional de Formación Política, que es el curso superior, en cuanto a lo que es la política crítica, las tesis de política crítica que dejó el doctor Enrique Dussel Ambrosini en ese sentido. ¿Qué vamos a ver en este curso de formación política? Bueno, creo que primero es necesario hacerle como un pretexto al texto. ¿Cuál es el pretexto? Tú lo dijiste muy bien. Se trata de un ciclo se llama ciclo superior. Dentro del ciclo superior, el Instituto Nacional de Formación Política ofrece
en la cristalización del derecho a la formación política que tienen los simpatizantes y los militantes del partido movimiento, pues hacerse de herramientas teóricas. Entonces, es una etapa. ¿Qué quiere decir etapa? Que forma parte de un proceso. El proceso inicia con el ciclo básico, los fundamentos, después el ciclo intermedio, donde ya tenemos una complejidad de análisis, digamos, más enriquecedora, y viene el ciclo superior, que viene ya como una especie de especialización, diríamos. ¿Por qué hablamos de esto? Porque el seminario ya no es curso, ya no es taller, sino ahora es un seminario. El seminario, Mario, dura un semestre. O sea, estamos hablando de alrededor de 17 sesiones cada 8 días en una dinámica de trabajo, de lectura, de análisis, de ayuda con una plataforma para hacerse de las herramientas teóricas, y nuestras y nuestros simpatizantes, hombres y mujeres de izquierda, militantes, hombres y mujeres de izquierda, se hagan de el contenido teórico, pero también de las líneas de acción práctica. Entonces, el ciclo superior ofrece este seminario fundamental que es política crítica. Política, la ineludible condición humana de hacer política. No podemos no hacer política, porque por definición nos decía el viejo Aristóteles en el Tratado de la Política, decía que el ser humano por definición es un tozoon politikon, es decir, un ser comunitario. Y como ser comunitario precisa de la interacción con los otros, con las otras personas, para alcanzar los fines propios de su especie. ¿Y cuál es el fin propio de la especie para Aristóteles? La eudaimonía, la felicidad. ¿Y qué vemos nosotras y nosotros cuando abrimos nuestros ojos y abrimos la ventana de nuestra casa y vemos que lo que tenemos no es lo mejor posible? ¿Y qué quiero decir que no es lo mejor posible? La guerra de exterminio y genocidio en Gaza, la guerra en Ucrania, la guerra en Irán, con todos los efectos negativos intencionales y no intencionales que ya los estamos sufriendo nosotras y nosotros en la cotidianidad de nuestro bolsillo, es decir, de la reproducción de nuestra vida. Ante eso, tenemos que preguntarnos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos toca hacer a nosotras y a nosotros como ciudadanos? Y este seminario lo que va a dar son las herramientas teóricas para comprender cómo funciona la política, la definición de la política, qué es lo público y qué es lo privado, qué es la corrupción de la política, qué ocurre cuando un proyecto que se construye sobre principios éticos de respeto y reconocimiento a la voluntad de la comunidad política se corrompe y es secuestrada, es usurpada esa voluntad por un grupo, por un sector o por una personalidad. Cuando se fetichiza la política, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de calle? Y eso como primer momento. En el segundo momento viene toda una arquitectónica, toda una construcción de líneas a seguir. Ya entendemos cómo funciona la política tradicional, ahora, ¿cuál sería una política crítica? Y allí el concepto de crítica es fundamental. Por crítica vamos a entender saber, fíjate, un conocimiento, una epistemología, saber situarse en el lugar del pobre, y desde ese lugar del pobre, el movimiento partido, por el bien de todas y todos, primero los pobres, desde el lugar del pobre, hacer el diagnóstico de la patología del Estado. ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay exclusión? ¿Por qué hay injusticia? ¿Por qué hay presión? ¿Por qué tendríamos que someternos o no debemos someternos? Son las preguntas que trataremos de responder en este seminario de política crítica. Es que esto que dices es bien importante porque de alguna manera hay una perspectiva, digamos, impartida en los medios de comunicación o difundida en los medios de comunicación de que no hay mundos posibles. Y eso lo vemos a través de todos los productos culturales que pues tenemos a la mano, ¿no? En nuestras plataformas de streaming, en la más favorita que ustedes tengan, o en todas ellas, porque Sí, ya este es el panorama total. sincronizado, ¿no? Exactamente, ¿no? Así el paquete sincronizado de todas ellas. Pero vemos contenidos en donde está la sociedad distópica, donde el fin del capitalismo pues es el fin de la vida misma, no hay esperanza, no hay una forma diferente de un mundo posible, digámoslo así, ¿no? Y eso está como machacándose todo el tiempo desde estas perspectivas de comunicación en ese sentido. Y me parece fundamental esto que vamos a abordar en este curso de política, sobre todo porque hay una perspectiva diferente de
cómo pensamos el mundo y cuál es la propuesta que nosotros tenemos para otro mundo posible ante este embate que nosotros estamos sufriendo, porque hay una radicalidad en ese sentido. Y mi pregunta siguiente sería, fíjate que vuelvo al chismecito, ¿no? Estábamos platicando tras bambalinas sobre estos cuerpos, digamos, organizativos que también tienen las derechas y que también están reflexionando sobre su participación en el escenario público, sobre cómo dar esa batalla cultural y toman a Gramsci, por ejemplo, ¿no? Platicábamos en este sentido. ¿Cómo combatir eso desde este punto de vista de la formación política? Porque esto es fundamental, ¿eh? Va a haber un congreso el fin Guadalajara, de me decías, ¿no? semana, Jalisco. exactamente, y de alguna manera eso también es formación Claro, política por desde la supuesto. derecha. ¿Cómo hacerle para evitar o por lo menos dar esa batalla cultural con relación a la formación política que proponemos nosotros desde la izquierda? Mira, yo voy a dar un pasito antes para rescatar una afirmación que hiciste muy valiosa, que eso que están haciendo ellos también es política y están jugando políticamente. Claro. Se están haciendo de las herramientas teóricas y metodológicas con incluso autores de izquierda, analizando autores de izquierda para conocer muy bien de fondo. ¿Qué quiere decir eso, Mario? Que nos están tomando en serio. El problema que tenemos en la izquierda es que no tomamos en serio a la derecha. Un gran profesor que tuve en la Hochschule für Philosophie en Alemania, en la Universidad de Würzburg, Richard Nebel, me decía, en la izquierda cometemos muchos errores, pero un error muy lamentable es que siempre pensamos que nuestro adversario es tonto, está equivocado, no sabe lo que está haciendo. Y dice el profesor Nebel, no, hay que tomar al adversario político en serio. Hay que tomar muy en serio su manera de leer el mundo, de interpretar y organizar la acción política. Y me parece a mí que eso es lo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias, porque estamos en tiempos de definiciones. Y el movimiento de izquierda de la Cuarta Transformación tiene que tomar definiciones. Ya pasamos un sexenio completo, digamos, el sexenio de la novedad, de la eh, creación de las condiciones de posibilidad de la permanencia en el poder, entendido el poder como servicio, no como dominación. Ya pasó ese sexenio. Estamos ahora en el momento de generar el Estado nuevo, no de administrar el Estado anterior, sino de generar el Estado nuevo. La pregunta es, ¿dónde están los hombres y las mujeres de izquierda teóricos discutiendo el tema? ¿Dónde está la recuperación con las prácticas populares y del movimiento social para decir este es el modelo del otro mundo que queremos? ¿Por qué? Yo sospecho mucho de otro mundo es posible, porque no es que va a ser, el tema es que ya está siendo. Nada más que no se ha tornado hegemónico, ese es el tema, ese es Gramsci, ¿no? Tenemos que articular una idea hegemónica que sume las voluntades de los movimientos de izquierda, los movimientos críticos de reivindicación de luchas populares y esas articulaciones tornarlas Estado. No llegar al Estado, administrar el Estado hegemónico burgués capitalista en su despliegue neoliberal y nada más atender. Eso es necesario, pero no es suficiente. Tenemos ahora que hacer Estado. La pregunta es ¿cómo? Y bueno, tenemos que ver nuestra tradición, tenemos que ver nuestras luchas, tenemos que ver nuestras transformaciones anteriores y ver que ya hay prácticas que se hicieron, prácticas que se están haciendo y prácticas que resisten. Entonces tenemos que tener la capacidad de ver lo administrativo, de la responsabilidad administrativa, pero también ampliar nuestro horizonte de comprensión, Gadamer, nuestro horizonte de comprensión para ver las posibilidades de izquierda y hacer un Estado que no sea algo extraño a nosotros como movimiento, como pueblo, sino sea el Estado del movimiento y el movimiento del Estado. Entonces, esa es como la tarea allí pendiente. Otro mundo no es posible. Otro mundo está siendo posible. El asunto, cómo lo tornamos ahora hegemónico, para que permanezca en el poder y conciba el poder no como dominación, como déspotez, sino como diaconía, es decir, como servicio de amor a la comunidad. Fíjate, me gustaría, así como tú dices, dar, digamos, unos dos pasitos hacia Ajá. atrás, sobre todo porque
además de que he tenido la oportunidad de tomar sesiones contigo, por lo menos en el curso de ética, en el de las tesis de ética del doctor Enrique Dussel, que también es parte del ciclo superior, Sí, y que de alguna manera invitamos a todas y todos que por se inscriban supuesto. al ciclo superior. A ver, primero que se inscriban al curso básico de formación política de Morena, Sí. del instituto, después que pasen por la profundización que hay Exacto. en el curso intermedio para poder precisamente estar presentes en estas reflexiones que tienen que ver desde este punto de vista, desde estos ángulos que nos presentas y nada más así como un pequeño tentempié y como para motivar el hambre de los compañeros y compañeras. Yo, por ejemplo, narro mi experiencia y es que explicas las cosas de manera muy sencilla que se puedan entender para todos, pero sin ningunear el conocimiento, que me parece fundamental, en el sentido de que tú mismo expresas de que hay vocabulario y hay cuestiones complejas, porque hay una complejidad en esa realidad que no pueden ser transmitidas o interpretadas de manera diferente, pero que es una obligación de los formadores y de las personas que militan poder acceder a ese conocimiento y acostumbrarnos a ese vocabulario y a ese conocimiento. Y a mí me parece formidable esto porque eso eleva el nivel del debate. Cuando las derechas en algún momento tratan de sobajar el nivel del debate. Entonces, a mí me parece fundamental esta parte, estuve en el de ética y me parece eso para que los compañeros y compañeras pues se animen a cursar el curso básico, el intermedio y por Claro. supuesto el superior. Y en ese sentido, Juan Manuel, ya para ir cerrando, digamos, esta charla y para ir motivando la participación de todas y todos. Eh, Cuéntanos esta metodología que se hace, que tú haces, que tú practicas en tus cursos. ¿Cómo le haces con esta metodología de enseñanza, de pasar esa estafeta de reflexión para los compañeros? Fíjate que yo me gusta mucho Wittgenstein, en medio de la complejidad tan fuerte que tiene en su análisis sobre el lenguaje como filósofo, pero él explica de una manera fantástica el tema de los juegos de lenguaje. Y uno pensaría que va a hacer análisis formal y va a meterse con el tema heideggeriano de que el ser es el lenguaje es la casa del ser, así ahora crítico, pero solamente el lenguaje. No, Wittgenstein dice, el juego del lenguaje es como cuando el albañil, el maestro albañil, está arriba del edificio, con la casa que está construyendo de 2 pisitos, y de repente le dice a su chalán, y el chalán sale y se dice, agua. El chalán va, pone una cubeta y le sube el agua y la pone. Al rato vuelven a hacer sus cosas y al rato sale el muchacho y le dice, ¿qué? Tabique. Encuentra unos objetos rectangulares de color café naranja, los pone en la cubeta y los sube. Pero después ocurre algo, dice Wittgenstein. Le dice, se asoma y dice, ¿qué? Cal. Llega el muchacho y se encuentra dos bultos que son blancos. Y dice, de tin marín de dopingüe, y le da en lugar de cal yeso. Lo sube, el maestro regresa y de repente se asoma. ¿Qué? Y le empieza a decir de cosas. El tema del juego de lenguajes, ¿qué hay en el? Hay un lenguaje tácito, pero que da todo el sentido. Está diciendo, yo, el maestro Mario, te digo a ti, Michalán, Juan Manuel Contreras Colín, todo lo está suponiendo, el silbido. O sea, hay un lenguaje allí. Entonces yo dije, ¿cómo logramos comunicar categorías filosóficas como poder, como servicio, como representación, como participación, como hegemonía a la comunidad que ya de hecho lo vive? Pero falta que tengamos autoconciencia y ahora autoconciencia crítica. Y eso me recuerda, Mario, y con esto cierro el punto, me recuerda al buen Tlamatini y al mal Tlamatini. Decían los antiguos sabios y filósofos nahuas, como dice Bernardino de Sahagún, que hay Tlamatini que alumbra con su ocote y hay quien hace humo con el ocote. Entonces, la responsabilidad que tenemos los facilitadores de acompañar el proceso es enseñar
como a nosotras y a nosotros nos hubiera gustado que nos enseñaran cuando no manejábamos el juego del lenguaje de la política. Entonces es esta experiencia didáctico-pedagógica de responsabilidad por el otro, hacer un servicio de amor pedagógico, de decir, miren, ustedes son los políticos. El político no es ¿cómo decimos? La clase política. Eso ya obedece a otros, sino nosotros por definición somos políticas y políticos. ¿Y qué es lo propio del político y la política? Hacer política. Ahora, podemos hacer política en función de unos y política en función de otros. Hagamos política en función de nosotras y nosotros como pueblo. Y ahí está el lugar que da verdad, diría Ignacio Ellacuría. Y que Morena dice como movimiento, como representante, aglutinador del movimiento social, dice, por el bien de todas y todos, primero los pobres. Es eso, presentarlo filosóficamente, dando herramientas teóricas que nos permitan dar razón de nuestra práctica como hombres y mujeres de izquierda en un proceso de transformación profunda. No, pues ahí está. Compañeras y compañeros, pues les invitamos a que ahora sí que den todo este trasiego por toda la propuesta formativa del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, empezando por el curso básico, curso intermedio y curso superior, y quienes ya estuvieron en el curso intermedio, pues que se animen. O sea, ya tenemos generaciones del curso intermedio, tenemos generaciones del curso básico para que continuemos este proceso formativo y podamos hacer la reflexión contigo, Juan Manuel, claro que en estas sesiones sabatinas que precisamente se van a dar. ¿Cuándo se van a dar, Juan Manuel? Empezamos este sábado con la presentación del marco hermenéutico y la primera sesión, ¿qué es la política? Es la primera pregunta que vamos a responder en la línea del profesor Enrique Dussel, la filosofía de la liberación, y va a ser todos los sábados durante 17 sesiones de 9 a 11 de la mañana. Va a haber lecturas, audiotextos, esa es una cosa muy importante que el Instituto Nacional de Formación Política está cristalizando, favoreciendo didácticamente con una plataforma para que los compañeros se sientan que están universitariamente formándose, como el nivel de cualquier universidad seria en este país. Es lo que está la formación que está dando el Instituto Nacional de Formación Política. Están cordialmente invitadas e invitados, nos dará mucho gusto verles y pues tendremos alegría de vivir, de seguir caminando en esta transformación. Pues muchas gracias por estar con nosotras y nosotros, estimado Juan Manuel. Ahora sí, compañeras, compañeros, pues les invitamos también a que sigan las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política. Ahí están todas las convocatorias, compañeros, la del curso básico, intermedio, avanzado, los cursos de semilleros, de raíces, que son parte también de la propuesta formativa para cuadros políticos ya del movimiento. Ahí están todas las convocatorias, compañeros. Ahí están las ligas de registro donde pueden entrar ya y ahora sí que formarse políticamente de manera gratuita, porque es gratuito y es para todas y todos. Y en ese sentido, Juan Manuel, pues ahora sí nos despedimos. Muy bien. Y también, no sin antes, hay que invitar a los compañeros a que sigan también las redes sociales de la 4TV. Pues hay que romper los cercos mediáticos con los medios del movimiento, mi estimado Juan Manuel. Pues bueno, ahora sí, vámonos y recuerden que sin formación no hay transformación. Nos vemos la próxima.